Tú eres poderoso y maravilloso, Señor, aleluya.
tenemos a nuestro hermano Franklin, aleluya. Glorificado sea su santo nombre, en nuestro hermano Franklin. Gracias, Señor, por las pruebas que el mundo trae, que por ellas yo creceré, pues mi guía lo eres tú. Gracias, Señor, que la prueba paciencia trae, y aprendo que debo hacer y saber comprender. Pero la de mi fe, de darte a ti mi voluntad y a tu espíritu el control de lo que soy. A veces o el impulso de mi propia voluntad y no beber con la bendita voz de Dios. Gracias, Señor, por lo que siento en ser, pues yo sé que tú me ayudarás. Gracias, Señor, que cuando todo esté en su lugar, puro allí podré mirar y allí estará. Por lo que siento en ser, pues yo sé que tú me ayudarás a guardarte del mal. Gracias, Señor, que cuando todo esté tu rostro allí podré mirar y allí estará, allí estará, allí estará. Bien, gloria a Dios. Gloria a Dios, lindo himno, linda alabanza para Gloria, Cristo. aleluya, Dele amén. gracias a Dios, dele gracias al Señor. Sí, Señor. Que el Señor continúe bendiciendo. ¡Oh, gloria! Alabado sea la gloria del Señor. Tenemos como segunda parte nuestra hermana Wanda, aleluya. Alabado sea la gloria del ¡Gloria Señor. a Dios!
seguimos para adelante, hermano, para adelante. Yo no soy el predicador, hermano, ya que estoy un poquito afectado de la garganta. Pero yo siempre tengo aquí un emergente. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Estoy bien agradecido del hermano Zapata, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Así que póngase de pie y nos vamos a gozar en esta tarde, hermano. ¿Me pasa por aquí el hermano Zapata? Ahorita vamos a hacer una oración por la hermana Juanita. Juanita no hace falta, hermano. El hermano Luis Ortiz, gloria al nombre del Señor. Amén. Seguimos orando por él. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y por todos nosotros, hermanos. Gloria a Jesús. Vive Jesús, hermano. El Señor les continúe bendiciendo. Vamos a buscarle nuestras Biblias en Génesis capítulo 37. Vive el Señor. Vamos a hablar de una historia bien conocida. Hay varias historias bíblicas, vive Jesús, que se enseña a los niños. Está David, cuando mató a Goliat. David era un tirapiedra, parece. Vive el Señor desde su juventud. Vive el Señor y mató a Goliat. Está la historia de Jonás y está la historia de José. Vive el Señor, que son las más comunes que se le enseña a los niños. Vive el Señor. Venga por aquí, hermana Lidia, ella me va a leer, ya que yo no veo para leer. Vive el Señor. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Génesis 37 del 4 al 8. Génesis 37. Después vamos a leer Génesis 45. 5. Génesis 37, 4 al 8 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o soñarías sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Padre, gracias, Señor, por este día tan hermoso, Señor, ya que, Padre, estuvimos en la escuela dominical. Dios mío, gracias por la enseñanza de tu palabra. Señor, en esta tarde vamos a hablar de tu palabra, Dios eterno. Digo vamos porque yo pondré mis cuerdas vocales, mi labio, mi garganta, pero ya que tú conoces la necesidad de cada hermano, tú harás el resto conforme a tu gigantesca misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Vive el Señor. Ya todo, como estaba explicando ahorita, o dije ahorita, vive el Señor. Hay varios pasajes bíblicos que se le enseña a los niños. Los de Jonás por su desobediencia, por el pez que se lo tragó. Vive el Señor. Gracias a Dios que no le dio una mala digestión al pez por la actitud de Jonás. Vemos, vive el Señor, la acción de David, que con una onda, vive el Señor, una piedra mató a aquel gigante. Vive Jesús. Pero vemos a José. Vemos que José es de los 12 hijos de Israel o de Jacob, uno de los menores, ya que estaba, si no malinterpreto, Efraín, no quiero, tratando de no confundirme de nombre. Vive el Señor, ya que José y su hermano menor eran los hijos de la mujer que Jacob trabajó 14 años. No fueron 7, fueron 14. Ya que cuando Jacob, el papá de Raquel, le dijo a él que trabajara 7 años, pues lo cogieron de bobo en la noche de boda y le dieron la mayor, que era Lea.
pero no le explicaron la situación. Vive el Señor. Y pues el hombre borracho, y dicen por ahí que de noche todos los gatos son prietos. Pues ya usted sabe, no tengo que darle tanta explicación. Vive Jesús. Y tomó a Lea como esposa, ya usted sabe en el resto. Pero cuando se levanta por la mañana se encuentra con la sorpresa de que no era su mujer amada o la novia amada, la que él deseaba. Y él va donde el suegro y le dice, pero mira, ¿qué es lo que me hiciste? Y él le dice, no, es que aquí tenemos por costumbre, vive el Señor, que para dar nuestras hijas tiene que casarse primero la mayor antes que la menor. Y Lea era la mayor. Pero la verdadera esposa de él no era Lea. Por la que él trabajó 14 años no era Lea. Pero que resulta que por la que él trabajó 14 años era estéril. Lea empezó a dar hijos, vive el Señor, y a dar hijos y a dar hijos. Y Lea cuando se detuvo de dar hijos le dio su sirvienta, vive el Señor, y así Raquel, para no quedarse atrás, le dio la suya. Porque pensaba que no iba a poder tener hijos, pero resulta que da luz a José más tarde. Y después da luz a su hermano menor. Pero José, naciendo en la vejez de Jacob o de Israel, ya que se le cambió el nombre, y su hermano menor eran los querendones de Israel. La escritura dice que, vive el Señor, si usted lee que Jacob o Israel le hizo una túnica a José con sus propias manos, de diferentes colores, vive el Señor, porque él amaba mucho a José, vive el Señor, y a su hermano menor, ya que la mamá de ellos era la verdadera y legítima esposa de él. Y vemos que José crece y a la edad de 16 o 17 años comienza a tener unos sueños. Pero al Israel hacerle una túnica de tantos colores, yo me imagino que era hermosísima, los hermanos le cogieron envidia y no le querían bien. Al tanto que José se sueña, vive el Señor, de unos manojos, vive el Señor que los hermanos y él habían recogido, pero que los manojos de los hermanos y del papá y de la mamá se inclinaban delante del manojo de él. Y él se los contó a sus hermanos. Y dice la escritura que sus hermanos lo aborrecieron más por eso. Cuando él se lo contó a su padre dice, ¿qué tú me quieres decir? Que yo, tu madre y tus hermanos nos iremos a inclinar delante de ti. ¿Vive Jesús? Vuelve otra vez José y tiene un sueño, que la luna, el sol y las estrellas se inclinan delante de él. Y vuelve y se lo cuenta a su padre, y su padre le dice lo mismo. Los hermanos cogieron más envidia y más enojo en contra de él, al tanto que querían matarlo. Y un día que Israel lo manda a ver cómo están sus hermanos y a llevarle provisiones, resulta que lo vieron y dijeron, mira, ahí viene el soñador, ahí viene el que se cree mejor que nadie, el querendón de papi. Vamos a deshacernos de él, y planearon matarlo. Pero uno de ellos intervino y dijo que no, y lo tiraron en una cisterna. Cuando lo querían sacar para matarlo, no hagamos eso, vamos a venderlo. Y lo vendieron a una caravana que iba para Egipto, a comerciar en Egipto. Cogieron la túnica de José, mataron un animal, la embarraron de sangre y se la llevaron a Israel. Estoy llevándolo por aquí para que me entiendan. Y le dijeron, mira la túnica de José, ¿esta es la túnica de José? Le preguntaron, él dijo que sí. Parece que algún animal lo ha devorado algo. Vive el Señor, porque es que cuando usted
tiene una bendición de Dios, siempre se va a levantar a alguien para envidiarlo, para querer estorbarle el camino. Por eso es que el creyente necesita orar, porque cuando usted de bendición para otro, que Dios lo usa para otro, en bendición, se va a levantar Satanás en contra de usted para hacerle la vida imposible. Gloria a Dios. Cuando usted es de bendición en la congregación o es de bendición en la calle a su vecino, mire, cuídese porque le van a tirar piedras, ¿sabe? Va a haber quien murmure de usted, va a haber quien le levante falso testimonio, va a haber quien le haga la vida imposible. Y los hermanos de José, eso fue lo que quisieron hacer con él, hacerle la vida imposible, al tanto que planearon matarlo. A los 17 años lo venden para Egipto en una caravana que iba a negociar allá. Y allá lo compra Potifar para que sirviera en su hogar y se atendiera todo lo de su hogar. Vive Jesús. Y allá la mujer de él se levanta, se enamora de José, quiere hacer escándalo con José, pero José se niega y sale corriendo. Vive el Señor, porque cuando usted ve que el pecado está tratando de desecharlo a usted, el deber suyo y mío es salir corriendo, no empezar a jugar como con el pecado como si fuera un juguetito. Porque hay gente que le gusta entretenerse con el pecado. Y el creyente debe de tener cuidado, vive el Señor, y debe de discernir bien cuando hay algo que no le agrada a Dios, para que usted y yo lo rechacemos por completo. José fue un hombre criado bajo la sabiduría de su papá y bajo el temor de Dios por medio de Israel, vive el Señor. Y ya José sabía lo que era bueno y lo que era malo. Cuando llega, vive el Señor, a Egipto, que le sucede esto, José decidió, yo me imagino que la esposa de este hombre era hermosísima, porque las egipcias eran y son hermosísimas, vive el Señor, vive Jesús, porque yo pienso que cuando Satanás le va a poner una mujer para atentarle a usted, no le va a ponerle una bruja mal vestida y con todo el pelo engreñado. No, le va a traer algo que le llame la atención a usted y que me llame la atención a mí. Igual con las damas, cuando Satanás quiere tentar a una dama, le trae un hombre musculoso, bien parecido, bien hermoso, con unos molleros, la camisita apretada. No se parezca a mí. Aleluya. Ese soy yo. Vive el Señor. Con unos molleros que se ve el hombre corpulento. No se sabe lo que hay detrás de eso, pero pues la foto es esa. Vive el Señor. Y tanto el varón de Dios como la mujer de Dios o varona de Dios debemos en estos días, especialmente tan malos en que vivimos, debemos, vive el Señor, de correr del pecado, vive Jesús, y lo que está mal y punto. Vive Dios. Si algún familiar suyo le gusta beber y le gusta visitarlo a usted con la cervecita en la mano, bótelo. Porque no podemos tolerar el pecado en nuestros hogares. No podemos, aunque sea, mire, José Zapata, mi abuelo, resucita y entra a mi casa con una cerveza. Yo digo, abuelo, por donde trates tienes que irte. Y nosotros tenemos que ya saber, especialmente los maduros en el Evangelio, tenemos que ya saber y saber distinguir el pecado cuando las cosas no le agradan a Dios. José sabía que esas mis universos que le pusieron al lado, vive el Señor, yo lo voy a decir así, que era prohibida, que no podía tocarla.
Y él dijo, no, yo me voy de aquí en pantaloncillo, pero yo no voy a hacer nada de esto, perdonando la expresión, o en ropa interior, pero yo aquí no me quedo. Y dice la escritura que ella lo agarró por la vestidura de José, dejó la vestidura atrás y salió corriendo. Vive el Señor. Pero se salvó de pecar y de ofender a Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Salvarnos de pecar y de ofender a Dios. Vive Jesús. Porque es duro tropezar y después querer levantarse. Después de esto ella lo acusa porque mire, el diablo es malo. Ella le echó la culpa a él. Aquí tú me traiste aquí un violador, le dijo. Le dijo a su marido, tú me traiste este hebreo que en poco me viola. Y yo tuve que sacar grito, la mentirosa, ay Dios mío. Y allá encerraron al pobre hombre siendo inocente en la cárcel. Pero una cosa que mantuvo José fue su integridad a Dios. Vive Jesús en todo tiempo. Mantuvo su integridad, vive el Señor. Aunque Donald Trump se haya cerrado el gobierno, mantuvo su integridad. Y no cambie, no venda su primogenitura por un plato de lentejas. En estos días en que vivimos, estoy escuchando rumores que la nueva, ¿cómo que se dice, hermana Lidia? El nuevo orden mundial está planeando, vive el Señor, tirar una ley, el gobierno, las Naciones Unidas, para formar una sola religión. Para formar una sola religión en todo el mundo entero. Ahora bien, yo quiero preguntarle, si usted que viene cuando puede a la iglesia, teniendo tiempo para venir, cuando se forma una sola religión, que lo obliguen a usted a meterse a esa religión pagana, ¿qué usted va a hacer? ¿Usted va a entrar? Porque si no tiene fundamentos, si no tiene raíces, usted se va a ir con ellos. Y eso es lo que viene, hermanos. Y el que no lo practique va a ser eliminado. El que se vaya en contra de esto va a ser eliminado. Por eso es que el creyente debe de echar raíces. A la gente le gusta hablar mucho de la palmera, que si la palmera, que si la palmera. Mire, lo primero que echa la palmera son las raíces profundas antes de crecer. Y usted ve las palmas sembradas o que crecen a la orilla del mar y el agua salada dándole todos los días, pero la palmera echa la raíz tan profunda hasta alcanzar agua dulce. Debajo de toda esa arena y de toda agua salada, su raíz sigue creciendo y creciendo y creciendo hasta que llega donde está el agua dulce para poder alimentarse de ella. Por eso es que la Escritura habla mucho de la palmera, poniendo una comparación entre el creyente que ya ha echado raíces, que está maduro, que ningún viento lo mueve, ni Donald Trump ni el jefe del gobierno. Vive Jesús, lo mueve. Y usted ve que vienen los huracanes y el mal tiempo y le da la palmera, vive el Señor y se mantiene ahí. Se dobla pero no se parte. Eso es una demostración del creyente con raíces, vive el Señor, del creyente responsable, del creyente que vela por su salvación, del creyente que no vende ni negocia su primogenitura, del creyente que no cambia y que es el mismo hoy y todos los días. Gloria a Dios, aleluya. Vive el Señor. Y José lo llevan y lo encierran por la mentira de esta mujer. Vive Jesús.
y el hombre en la cárcel. Pero cuando la gracia de Dios está sobre usted, fíjese, cuando la gracia de Dios está sobre usted, usted, como quiera que lo tiren, cae de pie. Es como el gato, que el gato usted lo tira y el gato va a caer de pie. Y el creyente que le es fiel a Dios y que la gracia de Dios está sobre él, vuelvo y repito, como quiera que lo tiren, va a caer de pie. Y cuando llevaron a José a la cárcel, José cayó de pie. Porque al mismo jefe de la cárcel, José le cayó bien. ¿Y qué hizo el jefe de la cárcel? Lo puso a administrar la cárcel, vive el Señor, y a bregar con todo allí mientras él descansaba. Porque cuando la gracia de Dios está en usted, usted es de bendición para otras personas. Vive Jesús. Y allí habían dos presos que el rey había enviado a la cárcel por conspirar en contra del rey, el copero y el panadero. Y tuvieron dos sueños, cada uno sus sueños. José se lo interpretó y la interpretación salió. Y el copero lo volvieron a restaurar en su puesto. Y el panadero, conforme a la interpretación de José, lo mataron. 2 años después se acuerda el copero de que le había contado el sueño a José, y Josué se lo declara el sueño y sale como José se lo declaró. Se acordó de José cuando el rey tuvo el sueño en Egipto de las 7 vacas flacas y las 7 gordas, o las 7 gordas primero y después las 7 vacas flacas. Porque es que cuando usted está dentro del propósito de Dios, Dios le da sabiduría a usted para que usted se defienda. Vive Jesús. Nosotros somos los que a veces no queremos aprender de Dios nada, pero Dios está dispuesto a enseñarnos. Vive el Señor. Y José interpreta el sueño de Faraón. Vive el Señor, ya que cuando el Faraón le dice al copero el sueño, está hablando delante de los de él del sueño. El copero se acuerda de José, pero espérate, allá hay un hebreo que yo soñé y el panadero soñó. Vive el Señor. Y conforme la interpretación de él se cumplió, y yo estoy aquí delante de usted. Y mandaron a buscar a José para que le interpretara el sueño al faraón. Vive Jesús. Pero como el Espíritu Santo de Dios estaba sobre de él, él le interpreta el sueño. Mire cómo lo estoy llevando para que usted me entienda, acordándole. Vive el Señor de José. Y cuando José le interpreta el sueño, vive el Señor, porque la sabiduría de Dios estaba en este hombre. El faraón dice: pero ven acá, aquí en Egipto no hay nadie como este hombre. José esperó 13 años para llegar al puesto donde lo puso Faraón, ya que fue vendido a Egipto aproximadamente de 17 años, y a los 30 años fue que lo nombraron el segundo en mando en Egipto. Vive el Señor. Cuando le interpreta el sueño al Faraón, Faraón dice: pero espérate, aquí entre los míos no hay ninguno tan sabio como este. Gloria a Dios. ¿Por qué la sabiduría de José? ¿Por qué la sabiduría de José? La sabiduría de José no dependía de José, dependía de Dios en su vida. Porque Dios le da sabiduría a sus hijos para que se puedan mover en un mundo tan malo como el que estamos. Para el tiempo de José no era mejor que el de ahora, porque los hebreos eran rechazados por los gentiles donde quiera, y hasta hoy día también los gentiles rechazan a los israelitas. Vive el Señor. En muchas naciones y en muchos países no quieren saber de ellos. Aquí mismo en los Estados Unidos
hay muchos blanquitos que no quieren saber de los judíos. Hay muchísimos. Pero cuando usted le es fiel a Dios, Dios le da tal sabiduría para llevarlo y que usted se pueda desenvolver en todo. Pero hay algo, vive el Señor, muy importante que cuenta para esto. Y es la fidelidad a Dios. Gloria a Dios. Cuando usted y yo le somos fieles a Dios, Dios va a estar con nosotros en todo el tiempo, dándonos sabiduría para que nosotros nos podamos desenvolver. Para que nosotros en este mundo en que vivimos podamos caminar, vive el Señor, y podamos bregar con las situaciones que vienen a nuestras vidas. Bien, José sube al trono, vive el Señor, el segundo en mando en Egipto, vive el Señor, porque no había nadie con la sabiduría de él. Gloria a Dios. No se encontró a nadie. Porque cuando la gracia de Dios está en usted, vive Jesús, usted no necesita instituto. Es bueno el instituto. Permita el Señor que todos aquí podamos estudiar y ir al instituto. Pero cuando el Espíritu Santo está en usted y usted no tiene el Espíritu Santo contristado, la sabiduría de Dios va a estar en usted. Vive el Señor, y el más simple y el más sencillo, Dios le da sabiduría para que pueda seguir hacia adelante. En nuestros países, vive el Señor, los que empezaron en mi país a predicar el Evangelio, hermano, no eran gente, nunca visitaron una escuela y posiblemente ni pasaron por frente de ella. Pero muchos fueron pastores y evangelistas. Porque usted puede tener toda la sabiduría del mundo, pero si es un desobediente, no le sirve de nada. Porque lo primero que estriba en todo esto es la fidelidad a Dios, el sometimiento a Dios, serle fiel a Dios en las buenas y en las malas. Cuando está la nevera llena y cuando está vacía. Cuando usted está enfermo y cuando está sano. José, en toda esta trayectoria de sufrimientos, le fue fiel a Dios. No se negó. La Escritura nos dice que José se puso a pelear con Dios. ¿Y por qué a mí? Vive el Señor. No negó a Dios en todas sus situaciones, no las negó. Hermano, porque si hay algo que duele, es que le levanten a usted un falso testimonio, que lo acusen de algo que usted no ha hecho. Vive Jesús. Esa es una de las cosas que más puede doler. Que le levanten un falso testimonio, pero con todo y eso, José siguió con su cabeza en alto, porque no tenía de qué avergonzarse, porque no había hecho nada malo para avergonzarse. Fue traicionado por sus hermanos, vendido por él. ¿Qué más usted quiere? ¿Qué más puede pedir? Su propia sangre lo traicionó y lo vendió como si fuera un animal, un esclavo. Pero no renegó, sino que siguió y entró en el propósito que Dios tenía para él. Ahora yo quiero preguntarle en esta tarde, ¿está usted en el propósito de Dios? ¿Está usted obedeciendo para que Dios lo entre a su propósito? Bendito eres. Yo quiero que la hermana Lidia, mire, cuando José le declara el sueño a Faraón, le dice que iban a venir 7 años de abundancia, pero detrás de los 7 años
iban a venir 7 años de escasez donde iba a haber una sequía tan tremenda. Pero fíjese, mire el detalle. Quédese sentadito, pero búsquese en Génesis 45:5 para que usted vea la expresión de José. Vive el Señor. El punto clave de todo lo que pasó José es este. Génesis 45:5 lee así en nombre Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Todo lo que pasó José, todas las acusaciones, los maltratos, la vendida que le dieron, estriba en ese verso que se leyó, para preservación de vida, no solamente de los de él, sino de la gente de Egipto. ¿Cómo se logró esto? Porque José entró en el propósito de Dios y no se quejó. Si él hubiera tenido que irse a congregar, vive el Señor, estoy seguro que él cada día de culto iba a estar de cabeza en el altar. Si hubiera nevado en aquel lugar, ni nieve, ni lluvia, ni terremoto lo hubiera detenido. Porque cuando usted entra en el propósito de Dios o está dentro del propósito de Dios, Dios lo va a ayudar y lo va a llevar para que ese propósito en su vida se cumpla. Pero como dije, la obediencia va por encima de todo. Y cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de orar, estamos hablando de congregarnos, estamos hablando de ayunar, de buscar a Dios, de sacar un ratito para estar en comunión con Él. Vive el Señor. Porque la obediencia abarca todo esto, vive Jesús. Y allá José, vive el Señor, a los meses más tarde después, vive Jesús, llegó el hambre donde estaba su familia, a Canaán. Y los hermanos habían escuchado que allá había provisión. Y Israel los manda allá. Yo cada vez que leo esta historia me pongo a llorar, vive Jesús. Porque veo, vive el Señor, me parezco ver a José cuando sus hermanos se presentan. Donde él los conoció y sabían que eran sus hermanos, pero él hace 2 o 3 jugadas para hacerlos sentir mal. Hasta que José, como José sabía que su hermano menor estaba allá, le dice a ellos: no, ustedes vayan. Cuando ellos le declararon de que tenía un hermano menor y de que su padre vivía, vayan y búsquenlo. Y yo me voy a quedar con uno de ustedes. Hasta que ustedes lo traigan. Cuando lo traigan, todos se pueden ir. Y cuando llega el hermano menor de José a Egipto, que José lo ve, va corriendo y se encierra, vive el Señor, en su cuarto a llorar, vive Jesús. Ya no podía contenerse hasta que salió y se presentó a ellos y les dijo: miren, yo soy José, que ustedes vendieron para Egipto. Y comienza a llorar con ellos, vive Jesús. Y todos se postraron delante de él, porque el propósito de Dios era preservar la vida de su familia y preservar la vida de los egipcios y todo aquel que estaba alrededor de Egipto. Glorioso Dios. Ese es el Dios que a veces nosotros ignoramos. Ese es el Dios que a veces nosotros despreciamos. Ese es el Dios que a veces nosotros, porque nos pisen un callo, nos queremos ir de la iglesia y nos queremos olvidar de Dios. Vive Jesús. ¿Cuándo usted ha oído que Dios critica a una dama por tener el pelo revolcado?
¿Cuándo? ¿Cuándo usted ha oído que Dios mira mal a una dama por venir de dos colores a la iglesia, la falda azul y qué sé yo, la blusa amarilla? ¿Cuándo usted ha escuchado a Dios criticar a alguien por su falta? Sin embargo, a veces lo que nos falta es los guantes para entrarnos a puño. ¿Cuándo usted ha visto a Dios despreciando a alguien porque sea de un país diferente? ¿Cuándo? Usted en la Escritura jamás lo va a encontrar. ¿Cuándo? ¿Cuándo usted ha visto a Dios criticando a una dama porque se le olvidó peinarse? Yo pregunto todo esto porque a veces nosotros estamos mirando la falta del hermano. Yo creo que nadie puede contestarme, ¿verdad? Porque Dios no se enfoca en nada de eso. Dios está enfocado en su alma y en su salvación, en que usted le sea fiel para cumplir su propósito en usted. Aleluya. Mire, si Dios fuera a echar los feos para el lado, a mí primero que me echaba para el lado era a mí. Porque es que para Dios no hay nenes lindos. Todos somos iguales. Todos fuimos comprados bajo un mismo precio. No hay un precio pagado más alto por uno que por otro. Todos fuimos comprados bajo un mismo precio. Todos fuimos adquiridos bajo un mismo sacrificio. En la cruz del Calvario. Aleluya. Todos. Jesús no murió por los blanquitos. Jesús no murió por los puertorriqueños. Jesús no murió por los afroamericanos. Él murió por todos. Lo que quiere decir que tanto usted y yo hemos tenido entrada a la salvación y debemos arreguinando de ella sin soltarla, para que cuando llegue ese día nosotros poder ser levantados en el rapto, o para que cuando lleguen los días malos, como dice la Escritura, nosotros poder estar firmes, vive Jesús, con la ayuda de Dios, para poder seguir hacia adelante. Yo no he visto en la Escritura todavía que Dios critica a nadie, porque no hay espacio a los criticones en el cielo. No hay lugar para ellos. No hay lugar para los que desprecian a sus hermanos en el cielo. No hay lugar. No hay lugar para aquellos que miran a sus hermanos por encima del hombro. No hay lugar. ¿Usted sabe por qué está la historia de Israel completa? Vive el Señor, porque Dios decidió que Moisés escribiera los libros del Pentateuco. Vive el Señor. Pues ¿sabe por qué está todo eso escrito del Viejo Testamento? Vive Jesús. Para que usted y yo podamos mirar las maravillas de Dios con ese pueblo a través de ese desierto, a través de abrir el mar rojo, a través de las plagas, podemos ver el poder de Dios en aquel entonces, que es el mismo que funciona hoy. Aleluya. Eso no está ahí de lujo.
La nación de Israel fue levantada para que todas las naciones se enfocaran en el Dios de Israel. Vive Jesús. Yo he dicho 2 veces y lo voy a decir otra vez. Usted va a Manhattan y usted va a ver un edificio que se llama las Naciones Unidas, porque ahí es donde se reúnen todos los presidentes para hablar de los problemas nacionales. ¿Usted sabía que eso no debiera estar allí? El propósito de Dios es que ese building estuviera en Israel, para que todas las naciones miraran a Israel y lo tuvieran como ejemplo. Pero Israel no quiso. Pero Dios decidió, vive Jesús, llamarle a usted, llamarme a mí, para que entremos a su propósito. Y vamos a entrar al propósito de Dios conforme a Dios, no conforme a como yo quiera o conforme a como usted quiera. Porque el creyente que quiera guiarse por sí mismo va por mal camino. José, con todo y su sufrir, siguió el propósito de Dios. Yo no sé si José se acostaba a meditar en la cárcel y a decir, esta prueba es momentánea. Yo no sé, la escritura no lo dice. Pero sí sé algo, vive el Señor. Y era que José creía en el Dios que le había enseñado su padre. Era que José no se negó, vive el Señor, a creer en ese Dios y no participó en el pecado. Se mantuvo firme. Yo no sé si él lloró en la cárcel. No dice la escritura que él se quejó, lo cual me imagino que no. ¿Vive Jesús? O vamos a suponer que sí, que lloró y que se quejó, pero que con todo su llanto se mantuvo en el propósito de Dios. Vive el Señor. Y ustedes ven que más adelante de él, Dios pone a prueba un hombre de nombre Job. Y Job, en medio de su prueba, se atrevió a decir, en medio de ese sufrimiento, yo sé que mi Salvador vive. Mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra me ha de levantar. Son las actitudes que tenemos que tener. Son las actitudes que tenemos que tener. Dice la escritura en el libro de Habacuc. Vive el Señor que Habacuc miraba la condición del pueblo. El profeta Habacuc, y Habacuc veía el pueblo que iba de mal en peor. Y Habacuc pensó que Dios se había olvidado de su pueblo. Mire, pase lo que pase en esta nación, Dios no se va a olvidar de usted. Qué maravilloso es. Dios no se va a olvidar de usted, pase lo que pase en esta nación. Y Habacuc veía cómo el malo seguía haciendo su maldad. Pero si usted lee en el capítulo 3, Habacuc abre los ojos espirituales, o mejor dicho, se los abre Dios. Y Habacuc se da de cuenta, vive Jesús, vive el Señor. Y él mismo expresa y dice que aunque la hoguera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni haga mantenimiento en los corrales, o sea que no haya nada en la nevera, con todo yo me alegraré en Jehová. Aleluya. Con todo yo me alegraré en él. Y si usted sigue leyendo más adelante, porque esa expresión empieza en el versículo 17 del capítulo 3, usted va a empezar a leer
que más adelante dice, porque Él me hará mi pie como de sierva y me hará subir a las alturas. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Tenemos que tener la fe de José, la fe de Habacuc en estos días donde nos están dando duro. Vive el Señor. Y se levante quien se levante, nosotros seguir hacia adelante. Poner nuestra fe en marcha, poner nuestra fe en obra, poner nuestra fe en práctica y expresarnos como David, que David llegó al punto donde dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Con todo y qué? Lo iba a recoger con todo y sus problemas. Porque cuando Dios lo llamó a usted y me llamó a mí, Dios sabía que estaba llamando a un hombre y a una mujer llenos de problemas. Muchas veces con tanta carga vive el Señor que nos hacía caminar jorobado, vive el Jesús. Pero Dios, mirando desde lo alto, dijo: yo quiero a fulano, con todos sus problemas, yo lo quiero. Vive el Señor. Porque cuando lo llamó usted y me llamó a mí, Él sabía que podemos serle fiel. Con todos nuestros defectos. Vive Jesús. Porque déjeme decirle una cosa, aunque la Escritura no lo dice, pero José tuvo que haber tenido algún defecto. Dice la Escritura que Elías, con todo y descender fuego del cielo, era sujeto a pasiones como nosotros. Perdón. Seguro era de carne y hueso, no era un robot. Pero Él lo llamó Dios. Y a ese hombre, con todos sus defectos, lo respaldó Dios, como lo puede respaldar a usted. Con todos sus defectos, vive Jesús. Dios lo bendijo y Dios lo usó para su gloria. Elías se enfrentó en contra de 950 profetas. Vive el Señor, y les ganó y los mandó a degollar a todos. Y después una dama lo amenaza y se va a correr, le da una depresión terrible. Y se va a correr a esconderse en una cueva para allá gritar y a llorar. Y yo le pregunto: Elías, ¿qué tú haces aquí? Cuando Dios le pregunta a Elías: ¿qué tú haces aquí?, era porque Elías no debía estar allí. ¿Qué tú haces aquí? No, es que han matado todos tus profetas y solamente he quedado yo y me están buscando para matarme. Elías se creyó la última Coca-Cola del desierto, ¿sabe? Por un momentito. Y no sabía que mientras Jezabel mataba a los profetas, vive el Señor, el jefe de guerra se me olvida el nombre, vive Jesús, había escondido a algunos profetas de 50 y 50 y les daba pan y agua y los mantenía. Lo había escondido en cuerda para que no los mandaran a matar. El sirviente de Acab, el rey. Y Dios le dice a Elías: no, Elías, no, espérate, estás equivocado, espérate, aguántate, estás muy ligerito, mijo. Versión Zapata. No. Si yo me he reservado 7,000 rodillas que no se olvidó, no han doblado sus rodillas los Baales, pero ¿quién tú te crees que tú eres? Sí, porque a veces que creemos que como Dios nos usa, como que, ¿verdad? Como que se nos quiere, ¿verdad? Nos queremos esponjar un poquito. Y Dios tuvo que bajarle los humos. No, tú no eres el único que queda. Si Dios escogió a Elías con todos sus problemas, y Elías hizo, qué sé yo, creo que 13 milagros grandísimos. Vive Jesús.
La gracia que está sobre nosotros a través de Jesucristo nos puede ayudar a hacer más que eso. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Someternos un poquito más y ser fiel a Dios. Vamos, vive el Señor en estos días tan duros que se están viviendo. Nos toca seguir hacia adelante. No negocie con el diablo, porque todo el que negocia con el diablo pierde. ¿Por qué pierde? Bueno, porque Satanás es un tramposo. Y él no juega limpio. Nunca ha jugado limpio y nunca lo hará. Vamos a caminar rectos. Vamos a seguir congregándonos. Vive el Señor. Vamos a seguir buscando de Dios. Y no hagamos como el hermano de Jacob que vendió su primogenitura. Vive el Señor. Esaú, gracias hermano Juancito, la tuvo en poco y la vendió. Pero entonces cuando la bendición fue repartida, a él no le tocó nada. Por eso es que es bueno estar en la casa de oración, porque cuando el Espíritu Santo se mueva y comienza a repartir bendición, que usted le toque la suya. Porque en casa viendo televisión no me va a tocar ninguna. Que estemos aquí para que cuando el Espíritu Santo se mueva, como se ha estado moviendo en estos últimos, o mejor dicho, perdón, los retiros, como se ha movido en este lugar siempre, que aunque por lo menos una llovinita me caiga a mí, estando aquí. Sí, que cuando Dios bendiga al hermano y yo esté al lado de él, también me caiga un chubasquito encima, para yo salir bendecido. Porque como esto no es para uno, esto es para todos. Porque como Dios ahorita, vuelvo y lo repito, Dios no tiene nenes lindos. Vive Jesús. Vamos a imitar a José. Cuando el pecado venga lo vamos a rechazar, le vamos a decir que no. Así usted tenga que dejar su bulto atrás, siga corriendo, siga avanzando. Vive el Señor, no haga mucha conversación con el diablo, no le dé mucha conversación. Exacto, vamos a seguir hacia adelante, vive Jesús. Y vamos a caminar en el propósito de Dios. Vamos a seguir ayudando a nuestros pastores. Usted tiene un tiempito libre, vive el Señor. Comuníquese con su pastor, qué hay que hacer, pastor, que lo puede ayudar. Porque esto es en cierto aspecto, esto es de nosotros. Digo porque en cierto aspecto, porque usted puede estar aquí hoy y Dios llevarlo a otro sitio mañana. Vive Jesús, pero mientras estemos aquí, vamos a seguir dándole la mano a nuestros pastores. Vive el Señor, porque esto no es de uno, esto es de muchos. Vive Jesús. Usted ven al pastor gordito, pero él no es Sansón, ¿sabe? No lo puede todo. Que no es Sansón, él no lo puede todo. Vive Jesús. Pero nosotros, ¿cómo puedo decir? Uniéndonos a Él, sí vamos a obtener entre todos la fuerza de Sansón y vamos a seguir hacia adelante. Dios les bendiga en esta tarde. Gracias, la fuerza.